Si eres de las personas que les sobra mucho mes al final del sueldo, es momento que pongas en orden tus finanzas personales y comiences por generar un presupuesto. Y no te preocupes porque si no sabes cómo hacerlo, te tienes que quedar en este video para que veas el paso a paso para generar un presupuesto de forma expansiva. Comenzamos. Pero primero, ¿qué es un presupuesto? Básicamente un presupuesto, de forma sencilla, es ese registro que vamos haciendo tanto de nuestros ingresos como de nuestros gastos. Es esta poderosa herramienta financiera que nos hace saber a nosotros cuánto dinero estamos generando, en qué lo estamos gastando y que por supuesto también nos da otra información muy importante para nuestras finanzas personales, como es saber nuestro nivel de endeudamiento, nuestra capacidad de ahorro y por supuesto también nuestra capacidad de pago. Y contrario a que la mayoría de las personas pueden llegar a pensar que hacer un presupuesto les va a hacer sentir limitadas porque ahora piensan que van a tener que anotar absolutamente todos los gastos que tengan, la realidad es que un presupuesto bien hecho, es decir, un presupuesto que realmente te funcione a ti, en realidad lo que va a hacer es hacernos sentir bien o hacernos sentir libres, porque de esta forma, cuando nosotros tenemos un presupuesto, somos nosotras las que estamos eligiendo de qué forma se va a gastar el dinero, en qué se va a gastar y por supuesto también podemos priorizar lo que realmente es importante para nosotras. Entonces, definitivamente, tener un presupuesto no se trata de quitarte tus gustitos, sino más bien de presupuestarlos. Y como tal, para realizar nuestro presupuesto, únicamente necesitamos seguir 5 poderosos pasos, que básicamente el paso número 1 es identificar nuestros ingresos, es decir, por qué conceptos generamos dinero y cuánto dinero generamos por cada uno de ellos. Número 2 es identificar nuestros gastos, es decir, en qué estamos utilizando nuestro dinero, desde los gastos fijos, es decir, aquellos que vamos pagando mes a mes y que siempre son las mismas cantidades, nuestros gastos variables, que son aquellos en los cuales las cantidades que vamos asignando siempre son distintas, como puede ser el transporte, la alimentación, algunos servicios. El paso número 3 es básicamente que hagamos un análisis total de nuestro presupuesto y si tenemos que hacer algún ajuste, lo hagamos para identificar justamente si estamos teniendo alguna fuga de dinero o si estamos utilizando demasiado dinero en algo que realmente para nosotras no sería tan importante. El paso número 4 es, por supuesto, incluir el monto con el cual nos vamos a comprometer a ahorrar o más bien a invertir mes a mes. Y el paso número 5 es básicamente ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque la realidad es que si nosotros ahorita al finalizar este video hacemos nuestro primer presupuesto, es muy probable que este no nos vaya a quedar al 100 a la primera y que realmente necesitemos algunos meses, que pueden llegar a ser incluso hasta 3 meses, para que realmente este presupuesto esté perfectamente bien delimitado y sea mucho más sencillo de ir siguiendo. Pero bien, ahora que ya sabes cuáles son los 5 pasos que necesitas seguir para realizar tu presupuesto, vamos a poner manos a la obra y vamos a realizar un presupuesto paso a paso. Pues bien, para comenzar, lo primero que tendrás que hacer es elegir de qué forma vas a llevar tu presupuesto. Puedes hacerlo en una agenda, puedes hacerlo en una plantilla de Excel, a como lo voy a realizar yo, o incluso si eres una persona muchísimo más tecnológica, puedes hacerlo a través de una app. Una vez que ya elegiste de qué forma lo vas a realizar, ahora lo que es importante también es que elijas la periodicidad de tu presupuesto. Si eres una persona que genera recursos de forma semanal, podrías elegir hacer tu presupuesto semana a semana o puedes elegir también hacerlo de forma mensual. En lo personal, considero que hacerlo mes a mes nos ayuda a tener una visión general de cuánto nos cuesta a nosotros vivir cada mes, por lo cual podemos tomar ciertas decisiones financieras. Pero entonces, ahora sí, comenzamos con el paso a paso. Aquí yo ya tengo mi plantilla de Excel con lo que podrías considerar muchísimas categorías. Sin embargo, esto es justamente para que no se nos olvide anotar absolutamente nada. Pero todo lo que no te aplique a ti, en dado caso que quieras utilizar esta plantilla, la cual puedes pedirme en los comentarios o a través de un mensaje directo en mi cuenta de Instagram, Finanzas Color de Rosa, todo lo que no te aplique a ti o a tu presupuesto, simple y sencillamente lo puedes eliminar o lo puedes ocultar. Pero ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a llenar básicamente es esta columna B que dice presupuesto, porque lo que estamos haciendo aquí es presupuestar de qué forma queremos que nuestros ingresos se
comporten. Es decir, de qué forma queremos que se utilice nuestro dinero. Y aunque lo primero que vamos a llenar es la columna B, básicamente el seguimiento que nosotros tenemos que ir haciendo es llenar mes a mes para que logremos hacer un comparativo de si lo que nosotros pusimos en la columna B de presupuesto realmente está sucediendo a cómo se comportaron nuestros ingresos en los meses. Pero entonces, el primer apartado que tenemos que llenar, porque obviamente es lo más importante, es el apartado de nuestros ingresos. Aquí es importante que consideremos ya nuestros ingresos netos, es decir, libres de impuestos. Si eres una persona que tiene un trabajo formal en el cual mes a mes o quincena a quincena recibes un sueldo, pues en este sentido para ti la parte de los ingresos va a ser sumamente sencilla. Lo único que tienes que voltear a ver son tus recibos de nómina para que de esta forma sepas cuántos ingresos estás generando mes a mes. Suponiendo que eres una persona que cada quincena genera la cantidad de 10,000 pesos, entonces únicamente tenemos que anotar esta cantidad, recuerda, ya libre de impuestos. Esto por supuesto que se trata de un ejemplo hipotético, la situación de cada persona va a ser distinta y si posiblemente tú eres una persona que no recibe ingresos constantes porque eres un trabajador independiente, porque eres emprendedor, trabajas por tu cuenta, etc. En este caso es importante que hagas un estimado de cuáles son tus ingresos en promedio de forma mensual, por lo cual puedes hacerlo de dos formas. Por una parte, podrías revisar históricamente cuánto has generado los últimos 6 o incluso los últimos 12 meses para que de esta forma saques el promedio total de este periodo y esa sea la cantidad que consideres dentro de tu presupuesto. O por otro lado, si quieres ser muchísimo más conservador, podrías hacer tu presupuesto considerando tus ingresos de alguno de tus meses más bajos, para que de esta forma tengas certeza que por lo menos siempre eres capaz de generar esa cantidad. Pero entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, si tú tienes ingresos constantes, suponiendo en este ejemplo 10,000 pesos la primera quincena, 10,000 pesos la segunda quincena, después tienes que anotar si tienes algún otro tipo de ingreso mensual, si recibes vales de despensa, alguna comisión, tiempo extra, honorarios, etc. Por otro lado, si te das cuenta, en este formato también estoy anotando otros apartados como puede ser prima vacacional, aguinaldo, bonos, fondo de ahorro. En este caso, es importante que esas cantidades como tal no las escribas en esta primer columna. ¿Por qué? Porque la realidad es que no son ingresos que tú percibas mes a mes, sino que más bien son en meses específicos, como puede ser el aguinaldo en diciembre o las utilidades en mayo, si estás en México, etc. Esas cantidades de dinero únicamente las vamos a anotar en el mes que se presenten para tener certeza de las cantidades mensuales. Y esto es muy importante porque la realidad lo que queremos lograr de esta forma, haciendo nuestro presupuesto así, es que tú seas capaz de vivir con el dinero que generas mes a mes sin que tengas que utilizar estos ingresos extra, porque como tal, como su nombre lo dice, esto realmente debería de ser ingresos adicionales que te sirvan a ti para hacer ciertos pagos en específicos o incluso dinero que puedas utilizar para invertir o para alcanzar metas en específico. Si tú eres una persona que utiliza estos excedentes como el aguinaldo y lo vas provisionando porque con el dinero que generas mes a mes no te es suficiente, en algún punto tus finanzas podrían tener un serio problema. En resumen, es importante que adaptes tu estilo de vida a la cantidad que realmente generas mes a mes. Pero bueno, para hacerlo de una forma sencilla, suponiendo que esta persona no genera ningún otro tipo de ingreso y cerramos con ingresos por 20,000 pesos. La siguiente categoría que podemos ver en nuestro apartado de presupuesto es justamente la parte del ahorro o las inversiones, porque básicamente son las cuestiones más importantes. Si tú eres una persona que ya ahorra constantemente y tiene una cantidad fija, entonces lo anotamos aquí. Por ejemplo, si cada mes tú tienes domiciliada cierta cantidad de inversión, lo ponemos en esta categoría. Si estás haciendo aportaciones voluntarias a tu retiro, a tu Afore, entonces también lo deberías de considerar, suponiendo que tienes inversiones por 2,000 pesos de forma mensual y también tienes contratado un plan personal del retiro, que más o menos lo mínimo si estás en México son 1,500 pesos, entonces lo podemos anotar aquí también y demás. Entonces todo el dinero que tú ya tengas destinado a ahorro o inversiones lo anotamos en esta categoría.
Ojo, es muy importante, en ocasiones hay ciertos gastos como puede ser el plan personal para el retiro o ciertas inversiones que no realizamos de forma mensual, que lo hacemos a lo mejor cada 6 meses o cada año. Sin embargo, es importante que aunque tú no realices estos pagos mes a mes, sí lo consideres dentro de esta categoría porque realmente es un gasto o un pago o una inversión que tú tienes que hacer. Y lo mejor financieramente hablando es que tú seas capaz de provisionar este gasto mes a mes, para que de esta forma cuando te llegue este pago que tienes que realizar no te desestabilices por completo el mes en el que tienes que realizar ese pago. Perfecto, considerando esto, aquí lo que nos va diciendo este formatito de presupuesto es que esta persona estaría destinando de sus ingresos un porcentaje del 18% a la parte de ahorro o inversiones. Recuerda, esto es únicamente un ejemplo. Ahora, la siguiente categoría son los gastos de vivienda. Si tú estás pagando renta, entonces tenemos que considerar la cantidad que estés pagando. Vamos a poner un ejemplo, una persona que dedica 4,000 pesos de forma mensual. Si estás pagando una hipoteca, si tienes que pagar cuota de mantenimiento, si tienes a una persona que te ayude con las labores del hogar, entonces también lo tendríamos que considerar aquí. Y cualquier otro gasto relacionado con el tema de vivienda lo tienes que poner en esta categoría. Una vez que ya anotaste todo lo relacionado a este apartado, seguimos con la parte de los servicios. Y aquí podemos ver luz, agua, gas, etc. Entonces, es importante considerar que hay ciertos servicios que al menos si tú estás en México no se pagan de forma mensual, es decir, que se van pagando de forma bimestral o de diferentes formas. Por ejemplo, la luz, generalmente los recibos nos llegan de forma bimestral. Si tú cada bimestre pagas, por ejemplo, 200 pesos o 500 pesos, lo único que tienes que hacer es sacar esta cantidad de forma mensual para saber cuánto tendrías tú que estar pagando mes a mes. Por supuesto, esta cantidad es simple y sencillamente un ejemplo porque dependerá de en dónde vivas para más o menos la cantidad que tienes que destinar. Pero si tú estás en Ciudad de México como yo, en la cual el pago de luz es relativamente bajo, por ejemplo, si yo pago 200 pesos cada bimestre o cada que me llegue el recibo, para sacarlo de forma mensual solamente lo divido entre 2 y entonces estaría asignando aproximadamente 100 pesos a el pago de luz. Hacemos lo mismo con el resto de los servicios. Si nosotros estamos pagando gas, que también puede ser de forma bimestral, lo sacamos de forma mensual. Si estamos pagando internet, le asignamos la cantidad. Si estamos pagando plataformas, aquí es importante que hagamos un ejercicio de conciencia y revisemos absolutamente todas las plataformas de streaming que tenemos contratadas: Netflix, Amazon, HBO, Disney, Star, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, anotamos las plataformas que pagamos y esto adicional te puede servir también para hacer un ejercicio de conciencia si realmente estás utilizando o no todas esas plataformas o si hay alguna de la cual podrías prescindir. Anotamos si estamos pagando algún plan de celular, etcétera. Es decir, aquí vamos a anotar todos nuestros servicios para sacar nuestro cálculo de forma mensual. Siguiendo este ejemplo, podríamos decir que esta persona asigna el 8% de sus ingresos al pago de servicios. Y nuestra siguiente categoría es el transporte. Aquí por supuesto que va a depender si estás pagando un crédito de auto, lo tienes que considerar, si estás pagando un seguro, gasolina, mantenimiento, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que esta persona no está pagando como tal un crédito de auto, pero digamos que su medio de transporte sí es a través de un auto. Entonces, por ejemplo, esta persona si está pagando un seguro, aunque ese seguro no lo esté pagando mes a mes, sí debe considerarlo en esta categoría. Por ejemplo, un seguro que cuesta aproximadamente 5,000 pesos anuales, podemos sacar el cálculo entre 12 para saber cuánto debería de estar aportando mes a mes a esta categoría. Colocamos también la parte de gasolina y aquí podría parecer que se va a empezar a complicar un poquito más porque nos estamos enfrentando a gastos que no siempre utilizamos la misma cantidad de dinero. Entonces aquí podemos echar mano. Si tú eres una persona que siempre paga con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, podemos revisar los estados de cuenta de por lo menos los últimos 3 meses para sacar un promedio de cuánto estamos asignando a este tipo de gastos que no son fijos. Por ejemplo, si yo veo que en enero gasté de gasolina 1,000 pesos y en febrero vi que reviso y gasté 1,200 y en marzo gasté 1,100, entonces puedo sacar un promedio que en este caso serían
1,100 pesos y asignar esa cantidad a la parte de gasolina. Otra cosa súper importante es que si tú tienes un coche, otra de las categorías que posiblemente no sean mensuales, pero que sin embargo existen, es la parte del mantenimiento. Entonces, en este caso también tienes que hacer el cálculo de cuánto gastas en mantenimiento a lo largo del año, ya sea que le des mantenimiento o lo lleves al servicio una vez o 2 veces al año, para que hagas también tu cálculo y lo consideres dentro de tu presupuesto. Porque seas consciente o no, todos esos son los costos que implica tener un auto. Y aplica lo mismo para el resto de las categorías de este formato. Por el contrario, si eres una persona que utiliza transporte público o apps de transporte como pueden ser Didi, Uber, Lyft, etc., también es importante que hagas un cálculo o un promedio de cuánto dinero estás asignando mes a mes a estos apartados. Vamos a poner un ejemplo y suponiendo que una persona destina 500 pesos, entonces lo anotamos aquí y a cómo va nuestro presupuesto hasta este momento, esta persona estaría destinando aproximadamente el 10% de sus ingresos en transporte. Y sí, nuestra siguiente categoría es la alimentación y aquí podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos con la gasolina, hacer el ejercicio de cuánto hemos gastado en los últimos meses en supermercado. Vamos a hacer un ejemplo hipotético y vamos a poner que esta persona destina 2,000 pesos en supermercado. Obviamente, si también utilizas alguna otra forma para comprar comida, como puede ser ir a algún mercado, alguna tienda de conveniencia y demás, también lo tienes que anotar aquí. Algo que es muy importante es que todo el apartado de restaurantes y demás que tú haces más por tema de entretenimiento no va en esta categoría, sino va en una categoría más abajo. Y una vez que ya asignaste esto, pasamos a la parte de los gastos personales. Si tú estás pagando un seguro de gastos médicos mayores, si eres una persona que constantemente tienes que comprar medicinas, hacerte ciertos estudios, análisis o vas al doctor constantemente y demás, lo tenemos que anotar en esta categoría de nuestro presupuesto. Si tomas terapia, vas al nutriólogo, psicólogo o demás, también lo tenemos que anotar. Por ejemplo, vamos a considerar que esta persona paga una sesión que cuesta 500 pesos y lo hace 2 veces al mes, entonces consideramos 1,000 pesos para esta categoría. Si tienes mascotas, por supuesto que estas también tienen que ir dentro de nuestro presupuesto. Entonces, suponiendo que esta persona tiene una mascota y que aproximadamente asigna 1,000 pesos para su cuidado y demás, lo anotamos en nuestro presupuesto. Si tenemos deudas, claro que estas también tienen que ir aquí, desde deudas por créditos personales o de créditos de nómina, o si estás pagando algo a meses sin intereses, tienes que considerarlo aquí porque básicamente es dinero que ya tienes comprometido para el pago de esto. Entonces, suponiendo que alguien tiene algo a meses sin intereses, lo tienes que anotar. Obviamente, una vez que termines de pagarlo, pues ya es dinero o es flujo que se habrá liberado y que podrás utilizar para otra cosa. Y después sigue la categoría de educación. Si estás pagando alguna colegiatura, clases particulares, etcétera, todo esto deberás anotarlo aquí. Y por último llega la parte del entretenimiento, que es donde generalmente podemos tener algún tipo de dificultad para llevar un presupuesto. Generalmente tenemos plena conciencia de cuánto utilizamos para los gastos necesarios, como es el tema de vivienda, transporte, educación, salud y demás, pero generalmente en la parte del entretenimiento es donde ya no sabemos qué sucedió. Aquí es importante que lo hagamos de la siguiente forma si queremos asignar cantidades realistas. Como te dije, si eres una persona que constantemente hace todo este tipo de pagos a través de tarjeta de débito o tarjeta de crédito, puedes descargar estos y hacer una revisión de los últimos 3 meses y marcar todo este tipo de gastos, es decir, lo que has gastado en ropa, viajes, salidas a comer, pedidos en Amazon, compras en línea, fiestas, bares, etcétera, todas aquellas categorías o todos aquellos gastos que tú haces simple y sencillamente porque son cosas que te gusta hacerlos, puedes marcar de cierto color para que saques la sumatoria total de cuánto has gastado en los últimos 3 meses y que de esta forma puedas asignar una cantidad la cual tú vas a destinar a esta categoría. Cuando tú lo haces de esta forma, es decir, que tú dices, para la parte del entretenimiento voy a asignar esta cantidad mensual,
De esta forma evitas tener que estar anotando absolutamente todo, porque ya no tendrás que anotar que fuiste al súper y compraste una botella de agua que te costó 10 pesos, sino que ahora tú tendrás una cantidad mensual, la cual tú podrás asignar y utilizar de la forma en la que tú quieras. Entonces, si tú revisas tus estados de cuenta y en tu suma te sale que en todas estas categorías, entre gastos hormiga, como fue mi ejemplo de la botella del agua, y salidas y toda esta parte de entretenimiento, por ejemplo, tú en enero gastaste 2,800 pesos y sacas la cuenta y en febrero gastaste 2,500 y en marzo a lo mejor gastaste 2,700 pesos. Una vez que ya tienes esta información, puedes tener mayor conciencia de cuánto estás gastando en esta categoría, si eso es adecuado o si es demasiado en relación a tus ingresos o a tus prioridades, y puedes sacar justamente un ponderado. Siguiendo nuestro ejemplo, aquí daría aproximadamente que el promedio son más o menos 2,700 pesos de forma mensual. Entonces, si esta es una cantidad que consideras que es adecuada, puedes entonces asignarte justamente esta cantidad para que tú destines mes a mes a esta categoría y de esta forma logres gastar este dinero sin culpa, porque sabes que ya tanto la parte del ahorro como la parte de los gastos necesarios habrán estado cubiertos. Y entonces, una vez que tú hayas terminado de anotar absolutamente todo, es decir, tus ingresos, la cantidad que ahorras mensualmente, la cantidad de tus gastos necesarios e incluso también que asignaste la cantidad que estás dispuesta a gastar mes a mes en la parte de entretenimiento, entonces ya podrás tener una visión más clara de en qué forma se están utilizando tus recursos. Siguiendo este ejemplo, podemos observar aquí que esta persona que tiene ingresos de 20,000 pesos y que sus gastos necesarios son de 12,000 pesos, con lo cual está destinando el 60% a gastos necesarios. Gastos de entretenimiento está asignando 2,700, que representaría un 14%, y por último está destinando 3,500 pesos a ahorro, lo cual representa un 18%. Al finalizar, esta persona estaría utilizando, en este ejemplo hipotético, 18,200 pesos de sus ingresos, con lo cual tendría un remanente de 1,800 pesos, que esto básicamente sería la capacidad de pago que tendría esta persona en caso que quisiera adquirir un compromiso financiero o que quisiera sumar algún gasto a su presupuesto. Otra forma de verlo también es que esta persona también tiene la capacidad de ahorrar 1,800 pesos más mes a mes. En este ejemplo que fuimos haciendo, obviamente podemos darnos cuenta que esta persona tiene un superávit, es decir, tiene un excedente, ¿no? Le sobran 1,800 pesos mes a mes. Sin embargo, posiblemente no sea tu caso, y una vez que anotaste tus ingresos y anotaste todos tus gastos y incluso también la parte del entretenimiento, podría estar sucediendo que quedaste literal tablas, es decir, que todo el dinero que ingresas lo gastas, o en un caso menos favorable podrías darte cuenta incluso que tus gastos son arriba de tus ingresos. Si esa es tu situación, es momento de poner en marcha el paso número 3 de los que platicábamos hace un momento, que es justamente revisar tu presupuesto y realizar ajustes en caso que estés teniendo fugas de dinero. En este caso, siempre es importante que comencemos por revisar la parte del entretenimiento y, en la medida de lo posible, asignar una cantidad menor, ponerle un límite a nuestros gastos variables, es decir, cuánto deberíamos de estar gastando en cada una de las categorías, e incluso revisar si hay ciertos gastos los cuales pudiéramos eliminar o reducir, es decir, asignarles un monto menor mes a mes. Y bien, ahora que ya realizaste este ejercicio, es importante que a partir de ahora comiences a anotar lo que realmente sucedió en cada uno de los meses. Por ejemplo, al momento en que estoy grabando este video es abril, por lo cual ya deberíamos de estar anotando qué está sucediendo en este mes. Por ejemplo, si yo realmente ya cobré mi primera quincena y fueron justamente 10,000 pesos, entonces los tengo que anotar. Si ya realicé mi ahorro de 2,000 pesos, lo puedo anotar, y así sucesivamente. Lo verdaderamente importante aquí es justamente las categorías en las que los gastos son variables. Por ejemplo, si yo había asignado que de gasolina gasto 1,100 pesos, puedo ir anotando
cuánto he gastado hasta este punto de abril y así sucesivamente, porque justamente aquí es donde podemos estar viendo si hay algo en lo cual las cantidades que habíamos asignado no hacen tanto sentido y por supuesto tenemos que reajustar y reorganizar nuestro presupuesto. Entonces, como tal, sabemos que el presupuesto no es un ejercicio de una sola vez, sino que lo verdaderamente importante es que vayamos siendo constantes mes a mes para que podamos tener al finalizar un presupuesto que verdaderamente nos funcione y sobre todo un presupuesto que nos haga sentir bien. Y adicional, una vez que tú hayas realizado este ejercicio, vas a poder tener muchísima más claridad en tus finanzas personales, en el sentido que sabrás qué porcentaje estás gastando en cada categoría, si esta categoría es realmente tan importante para ti como para que le estés asignando esa cantidad de dinero, o por el contrario, si no es tan importante para ti y podrías estarle reduciendo. Con nuestro presupuesto sabemos también nuestra capacidad de pago, nuestro nivel de endeudamiento, si esto en este punto ya se convirtió en un problema y es algo que tenemos que buscar solucionar, y por supuesto también nos va a hacer saber cuál es nuestro costo de vida mensual, por lo cual si una de nuestras metas es alcanzar la libertad financiera, con ayuda de un presupuesto ya sabemos cuánto dinero tenemos que ir generando en inversiones para que en algún punto alcancemos esta libertad financiera. Si quieres seguir aprendiendo más sobre finanzas personales e inversiones, no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto. Bye.